Al cumplirse los 48 años del triunfo electoral de la Unidad Popular, que determinó por primera vez en la historia de Chile y mundial el acceso al gobierno de un presidente socialista, Salvador Allende, y de una coalición de partidos marxistas revolucionarios, la Unidad Popular, al gobierno de un Estado capitalista, la incógnita y la discusión histórica política sobre el éxito o fracaso o derrota de la inédita vía democrática pacífica hacia el socialismo se instalará nuevamente con fuerza en la sociedad chilena. Más aún, en el contexto de la actual coyuntura, marcada por los dichos del ministro de Cultura sobre el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, pero también de lo señalado por el presidente Piñera acerca que Allende validaba la violencia y los mecanismos no democráticos de acceso al poder. Salvador Allende, líder político de la izquierda socialista y marxista revolucionaria nacional durante 43 años, desde 1930 hasta 1973, como lo han demostrado una serie de estudios realizados por investigadores nacionales como internacionales, siempre defendió los mecanismos e instrumentos de la democracia liberal para acceder al gobierno del Estado de Chile. La construcción de lo que se llamó la vía política institucional constituye, desde mi parecer, el principal aporte que Allende realizó y dejó como legado tanto a la izquierda nacional, a la izquierda latinoamericana, como a la izquierda mundial. La posibilidad de acceder al gobierno y hacer transformaciones revolucionarias desde el gobierno de un Estado capitalista y de una democracia liberal. Eso representa un acto profundamente democrático y revolucionario. Allende muere en septiembre de 1973, defendiendo, por cierto, con las armas en la mano, no solo el gobierno popular, sino esencialmente el régimen democrático contra aquellos que buscaban destruir la democracia, porque la democracia había sido el lugar, el espacio que había permitido la experiencia socialista allendista. La experiencia allendista de la Unidad Popular entre 1970 y 1973 fue un ejemplo político extremadamente peligroso para la dominación y hegemonía capitalista. ¿Por qué razón sostengo que era un peligro para la dominación capitalista? Fundamentalmente porque Allende y la Unidad Popular le devolvieron el carácter revolucionario a la democracia. El carácter revolucionario de la democracia que había tenido durante el siglo XIX a través de las revoluciones burguesas, también el proyecto socialista, el proyecto democrático de Salvador Allende va a agregarle, le va a sumar el proyecto socialista. El proyecto socialista de la revolución bolchevique, de la revolución socialista, de la revolución proletaria de 1917, pero también de la revolución socialista de 1959 en Cuba. Es decir, Allende y la Unidad Popular
hacían una síntesis tanto de la revolución democrática burguesa como de la revolución social proletaria de Rusia y de Cuba. Por esa razón se constituía el proyecto socialista un momento revolucionario y también a una amenaza frente a la dominación capitalista. Cabe señalar que el triunfo popular, como digo, encendió todas las alarmas. Y la reacción nerviosa por parte de los sectores capitalistas, tanto nacionales como extranjeros, se manifestó en una estrategia política para impedir que Allende, entre septiembre y noviembre de 1970, alcanzara el poder. Fracasada esa situación, durante 3 años las fuerzas políticas de derecha, las fuerzas sociales de la dominación, jugaron distintas acciones o pusieron en marcha distintas acciones con el objetivo de derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende. Esa estrategia implementada, desarrollada, impulsada por los sectores dominantes, tanto nacionales como extranjeros, nunca descartaron la posibilidad del uso de la fuerza, es decir, de la violencia política, de la violencia armada, para derrocar al gobierno de Salvador Allende. El primer acto de esa estrategia de derrocamiento de Salvador Allende o de obstaculizar su ascenso al gobierno es un asesinato político. Es un hecho violento, protagonizado por un comando de la derecha que mata el 25 de octubre de 1970 a nada menos que al general en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército, el general Schneider, ¿cierto?, en Chile. Constituye el primer asesinato político desde la muerte de Portales en 1836. Es la derecha la que abre la violencia política en Chile, que se va a mantener durante 20 años. La derecha protagoniza durante 20 años la violencia política en el país. Parte con la muerte, ¿cierto?, del general Schneider, y se cierra el 5 de octubre de 1988, incluso, ¿cierto?, con hechos violentos posteriores hasta 1990, es decir, 20 años de violencia política donde el principal actor y que usa la violencia política es justamente la derecha. ¿Por qué la derecha es tan violenta contra el gobierno de la Unidad Popular? Fundamentalmente porque la Unidad Popular desarrolla una política que se estructura, por decirlo de alguna manera, en grandes realizaciones estructurales y medidas, ¿cierto?, de corto alcance, pero de gran significación para la población y especialmente para los sectores populares, para el pueblo de Chile. Me voy a referir fundamentalmente en este comentario a la parte de las transformaciones estructurales. Y cuando me refiero a las transformaciones estructurales, tengo que decir o tengo que señalar un elemento que, por lo general, en los análisis que se hacen de la Unidad Popular y de su gobierno de Salvador Allende, esta dimensión está relativamente oculta. Se pone el acento en distintas situaciones, pero pocas veces se hace relevante que uno de los hechos fundamentales del gobierno popular, que le da el carácter revolucionario y no reformista, como algunos han sostenido, es el hecho de que
Allende y la Unidad Popular se propusieron democratizar el derecho de propiedad. Democratizar el derecho de propiedad significaba, ¿cierto?, expropiar la base material del poder de las clases dominantes. Y la base material de las clases dominantes, tanto nacionales como extranjeras, lo constituye la propiedad privada de los medios de producción. Y Allende y la Unidad Popular consideraron que para poder avanzar, y como es inevitable, para avanzar al socialismo, hay que terminar con la propiedad privada de los medios de producción. Ya sea a través de procesos de socialización de la propiedad o a través de procesos de estatización de la propiedad. Pero la propiedad privada de los medios de producción no puede seguir en manos del capital privado que genera formas de explotación, que generan formas de extracción de riqueza a través de la explotación humana. El proceso de democratización de la propiedad supone un cambio en aquello. Ahora, tengamos presente que desde 1921, desde la época de Recabarren, de Luis Emilio Recabarren, la idea de que había que transitar del capitalismo al socialismo a través de la expropiación, a través del término de la propiedad privada, estaba presente en el ideario político de los trabajadores y del movimiento popular chileno. Recabarren mismo había escrito en 1921 una constitución política en la cual en el artículo 7 establecía lo siguiente, comillas: en la República Federal Socialista de Chile solo hay propiedad social administrada por la Asamblea Industrial, por la Municipalidad y por la Asamblea Nacional. Los que administraban la propiedad. Y declaraban en el artículo 9, es propiedad social la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, medios de producción, elementos de servicios públicos, transportes y cuanto no sea de inmediata utilidad o uso individual. Estaba claro en el líder proletario chileno de que para avanzar al socialismo había que constituir el área social de la producción. En 1970, el programa de la Unidad Popular contemplaba: las fuerzas populares únicas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista, nacional y extranjero, y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. Para tal efecto, el gobierno de Salvador Allende propuso la creación del área social de la producción. Y desde el mismo instante que asume el 4 de noviembre de 1970, Allende inicia el proceso de expropiación, como digo, de la base material del poder de las clases dominantes. Hitos importantes de este proceso: la reforma agraria, que permitió la expropiación de los grandes latifundios con el objeto de distribuirlos entre los campesinos sin tierra. La nacionalización de la gran minería del cobre, de junio de 1971, que recuperó para el uso y disfrute de la sociedad chilena los recursos naturales, especialmente mineros.
La estatización de la banca nacional como extranjera anunciada el 30 de diciembre de 1970. La expropiación de la emblemática industria textil Yarur, Santiago, el 28 de abril de 1971. Iniciándose con ello el traspaso de la industria manufacturera nacional al poder de los trabajadores, la estatización de las empresas de telecomunicaciones, etc. La Unidad Popular abrió un proceso de democratización del derecho de propiedad. El derecho de propiedad dejó de ser un derecho privado, particular, familiar, para volverse un derecho de todos y de todas los habitantes de este país.